Hacia la sala de entrevistas, lo adelantaba al principio, tenemos una sorpresa, un segmento que habitualmente no estamos aquí conversando los dos juntos. Es un placer recibir a Cristian Martínez, periodista y también profesor universitario, esta vez desde la sala de entrevistas, con la sección Buen Idioma al Día. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Yanela, por este momento que vamos a tener para el regreso de Buen Idioma al Día. Estamos en el periodo vacacional, lo detuvimos algunas semanas, pero bueno, ya estamos de vuelta. Muchas personas me preguntan ¿cuándo volverá el segmento? Pues ya a partir de la semana que viene tendremos el Buen Idioma al Día con Cristian Martínez, reitero, pero esta vez vamos a conversar, Cristian, la sección, de qué va, cómo surgió. Me decías, 2 años ya cumplió Buen Idioma al Día el pasado agosto. Así mismo fue. Cuéntame, en televisión, ¿cómo surge la idea? En televisión cumplió 2 años ya en agosto. La idea surge por una necesidad de que un programa informativo de tanta audiencia como este, y también a petición de muchos televidentes, de la necesidad de que hubiera un espacio para divulgar cuestiones sobre el idioma. A partir de esa necesidad surge entonces este espacio. Ya Buen Idioma había caminado un buen trecho, ya cumplió 5 años en abril lo que es el proyecto Buen Idioma, cuyo fin, los televidentes bien lo saben, es impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. Pues entendemos que los periodistas, los locutores, todos los profesionales de la palabra deben ser un modelo lingüístico para la población. Un patrón, y muy necesario además, nosotros mismos que somos profesionales, alguna que otra vez, y siempre Cristian está al tanto, pues en buen cubano decimos, metemos la patica. Así mismo. Bueno, Buen Idioma está ahí para orientar, para ayudar, para ser de utilidad a todos los profesionales y, por supuesto, aunque no exclusivamente a ellos, están destinados también al público que se interesa por estas cuestiones sobre la lengua española. Cristian, me imagino que recibirás muchas dudas, muchas sugerencias también, preguntas, las más frecuentes que nos puedes comentar que últimamente pues has recibido. Así mismo es. Desde el inicio del proyecto se creó un correo electrónico y en el blog, que es buenidioma.com, un sitio en el que pueden aparecer ahí las dudas, en el que aparecen de hecho las dudas más frecuentes sobre ortografía, gramática, también sobre léxico, en ese correo electrónico que es consultas@buenidioma.com. Por ahí recibimos decenas de dudas, todos los meses nos envían muchas dudas y también nos envían sugerencias para temas que nos sugieren tratar aquí en la sección. Muchos de ellos los hemos tratado, otros los tenemos yo tengo un plan con los principales temas que me proponen para a lo largo del año ir dándole salida aquí en la sección. De las dudas más frecuentes que nos plantean está, por ejemplo, sobre la variedad cubana del español. Me consultan muchísimo, quizás porque no encuentran en las obras académicas alguna cuestión muy puntual y ellos se van a Buen Idioma a que las aclaremos. Por ejemplo, nos consultan mucho sobre la palabra hacer. No solamente desde el año pasado con lo de Tin Acere, sino que es una palabra que como es tan popular en Cuba, nos envían muchas dudas y bueno, le dedicamos un apartado a esa palabra que bueno, la escuchamos mucho aquí en el español de Cuba. También nos preguntan sobre cuestiones de ortografía, fundamentalmente sobre el uso de los prefijos. Esa es de las más frecuentes. ¿Verdad? Y aquí en la sección dedicamos un apartado en los últimos meses a la explicación de cómo los prefijos se escriben a veces unidos a la palabra y en otras ocasiones se escriben separados. Por ejemplo, un clásico que se ve incorrectamente de manera muy frecuente en la prensa es la escritura de viceprimer ministro. Y aprovecho este espacio una vez más para recordar que eso se escribe en 3 palabras. Viceprimer ministro es un error muy frecuente. Sin embargo, expresidente sí se escribe unido. Esta es otra de las dudas. Aquí ya vimos cuestiones de léxico, cuestiones de ortografía, pero también nos plantean cuestiones sobre gramática. La conjugación de algunos verbos. Por ejemplo, el verbo satisfacer, que tantas dudas a veces plantea. Nosotros explicamos hace unos días a alguien que nos consultaba que ese verbo se conjuga como hacer. Como mismo uno dice, yo hice, ese yo satisfice. Exacto. Ese es un verbo y sobre todo en ese tiempo que a veces se conjuga mal. Y que no se utiliza mucho, fíjate. Exactamente. O me satisfago también, Exactamente, ¿verdad? porque es yo hago, así que es me satisfago. Cristian, las normas, Buen Idioma es más de normas o más de que la gente hable como desee o como uno. Bueno, esto es
una pregunta que puede dar para muchos debates. Y yo creo que los lingüistas estarán muy felices si yo dijera aquí que buen idioma es descriptivista al 100%, o al 100%, o al 100%. Esta es una de las dudas que también a veces nos plantean, así que las tres valen ahí. Esas tres opciones son válidas. Los lingüistas estarían muy felices si yo dijera que soy descriptivista o que buen idioma es descriptivista en su totalidad. Y realmente no es así. Buen idioma entiende la importancia también de ser prescriptivista, o sea, de ser normativista, de orientar a la población. Yo diría que buen idioma está a medio camino en estas dos aristas, entre la norma y la descripción. Porque buen idioma también aconseja muchos usos, es consciente de que hay una variedad, y decimos, por ejemplo, en el caso de hacer, que ahorita lo mencionaba, buen idioma, al hablar de hacer, tiene en cuenta dos aspectos. Uno, su uso popular, su uso coloquial. Dice que es una palabra válida, que es una palabra correcta, que de hecho es una de las palabras que está en la lista de 100 cubanismos que la Academia Cubana de la Lengua propuso para su inclusión en el Diccionario de la Lengua Española, cuya edición 24ª está prevista para el año que viene. Y que ya no es tan vulgar como lo veíamos Exactamente, antes. esa palabra ha ido cambiando su matiz, aunque muchas personas aún lo siguen viendo con ese matiz inicial que mencionabas. Ahora bien, buen idioma que dice con respecto a esa palabra, por ejemplo, que se escribe mejor con S, aunque también reconoce que en ocasiones hay quienes la escriben con C. Ahí vamos a la cuestión de la norma, pero también estamos haciendo alusión al uso de esa palabra. Y entonces vemos cómo no solamente nos decimos, bueno, esto es así o esto es asado, o esto es correcto o es incorrecto. Tratamos de estar en el medio, de orientar en qué contexto es mejor su uso. Creo que ahí radica, momento, ¿verdad? Ahí radica también las recomendaciones de buen idioma. Muchas veces también cuando aclarábamos lo de la risa, la escritura correcta de la risa. Hay quien se asombra cuando le decimos que las academias de la lengua norman que la risa se escribe adecuadamente ja, coma, ja. Y eso les asombra, pero es real que en un chat de WhatsApp, por ejemplo, si ahora nosotros estamos conversando, es muy poco frecuente que yo te escriba esa expresión con todas las comas correspondientes, pero en un lenguaje formal, en un libro de texto quizás, o en alguna novela, lo adecuado es escribir todas esas comas, aunque en un lenguaje coloquial, en el chat, no hay por qué seguir a rajatabla cada una de estas reglas. Y por ejemplo, con punto suspensivo pudiera ser también. ¿El qué? El ja. Sí, también risa, podría ser, exacto. Igual. Incluso llega a un nivel de ser tan coloquial al extremo que ponen jijiji, jejeje, o ponen, exacto, corrido, o ponen JJ, todo eso pegado ahí, pero eso en esos contextos es válido, y por eso ahí decía que buen idioma está a medio camino. Decimos, bueno, hay que adecuarse siempre al contexto. No censuramos una forma, fíjense en que lo dije, reconocemos que se escribe todo junto, a veces también en los chats, pero en ese ámbito es válido. Sin embargo, y en otros más formales, hay que adecuarse a ese contexto. Ya. Siempre, generalmente, en estos últimos 2 años en televisión de Buen Idioma al Día, pues recomendamos y sorteamos la palabra del año de Buen Idioma. ¿Cuál será para este fin de año del 25? Exactamente. En el proyecto nos dimos cuenta de que en Cuba, o al menos nosotros no teníamos constancia de que alguien eligiera la palabra del año. Siempre me gusta aclarar que es la palabra del año para buen idioma. No es la palabra del año del gobierno cubano, no es la palabra del año del noticiero, exactamente. Es la sección buen idioma que elige su palabra del año, porque cada hablante tiene su propia palabra. ¿En qué se basa buen idioma para elegir esa palabra? En los 2 últimos años, por supuesto, la hemos anunciado en televisión y tratamos de que en otras emisiones de los espacios de Canal Caribe también se comparta para que tenga mayor visibilidad. Pero buen idioma elige su palabra desde el propio año de creación del proyecto, que fue el año 2020. La primera, la que marcó ese año, y eso es lo que tratamos de que la palabra del año represente, una palabra que cuando yo la menciono ahora ustedes recuerden a qué año nos hacíamos alusión y por qué la seleccionamos. Por 2020, ejemplo, me viene a la mente, en la pandemia escogimos nasobuco. Si yo menciono la palabra nasobuco, aquí en Cuba, esa fue popular en el año 2020. Fue una palabra a la que le dedicamos recomendaciones lingüísticas, porque algunos nos consultaban si era nasabuco, como algunos decían impropiamente, en lugar de nasobuco, que era lo apropiado. De hecho, esa palabra después se incorporó al diccionario, reconociendo su uso como una palabra cubana propia de la variedad del español. También elegimos vacuna, elegimos supertanquero, bancarización, y por supuesto el año pasado otra que marcó ese año fue pentacampeón. Por eso decía Yanela que cada palabra tiene una representatividad en cada año, también tiene que tener interés lingüístico y tiene que haber tenido frecuencia alta en los medios de comunicación, o sea que en el debate público también se haya comentado. Para 2025, la palabra la mencionamos, o sea, la elegimos a finales de año, por supuesto, a finales de diciembre, y para este año algunas ya van despuntando, como por ejemplo Papa, la palabra Papa, con el fallecimiento del Papa Francisco, por ejemplo. Ustedes que seguro siguen la actualidad de los medios de comunicación, también han oído la palabra fotovoltaico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de los paneles, de los parques fotovoltaicos?
Y Buen Idioma le dedicó una recomendación a esta expresión precisamente para recomendar que es más aconsejable decir parques fotovoltaicos y no que parques parques solares fotovoltaicos. porque es una reiteración. Exacto, esa es mejor con un solo objetivo y ya está cumpliendo su función. Esas son dos de algunas de las palabras que han sido frecuentes este año. Nosotros tenemos 12, ya vamos anotando poco a poco y a medida Es decir, que va que todavía actualizando. tenemos tiempo para que Sí, se agreguen otras candidatas. exactamente. Qué bien. Bueno, pues Cristian, muchísimas gracias por este tiempo de conversación. Siempre estamos juntos en la redacción y siempre en un set y yo en otro. Así Qué gusto mismo. haberte tenido aquí y gracias por compartir porque es una sección que de veras se ve muchísimo en nuestra revista y siempre las personas me paran en la calle y me preguntan muchísimas cosas sobre esto. Vamos a reiterar el correo. El correo para las consultas es consultas@buenidioma.com. También por las redes de Buen Idioma, que estamos en Facebook, en Instagram, en Telegram, en todos los espacios, tienen la posibilidad de enviarnos esas dudas. Ahí lo tenemos entonces en pantalla, ya lo sabe, puede sumarse. Tenemos tiempo hasta diciembre para incorporar otras candidatas, palabras para que sean las palabras del año. Así Gracias, mismo es. Cristian. Gracias a Un ustedes. placer. Rapidito para la redacción. Cristian está hoy allá arriba dirigiéndonos, parte del equipo de trabajo de esta jornada, así es que te agradezco una vez más y la Muchas invitación a que sigamos juntos en esta emisión hasta cerca de las 9.